Imaginen por un momento intentar simular los bloques fundamentales de un nuevo material a nivel cuántico desde cero, asumiendo la colosal tarea de calcular absolutamente cada interacción entre sus partículas. Pero de repente descubren que las matemáticas necesarias para lograr esa hazaña tomarían más tiempo en resolverse que la edad misma del universo. Un saludo muy cordial a quienes nos escuchan y bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Ya saben, este espacio donde desmenuzamos las investigaciones más fascinantes y a veces las más complejas para hacerlas verdaderamente accesibles. Hoy tenemos una misión muy clara sobre la mesa. Vamos a analizar un documento técnico del año 2018 escrito por los matemáticos Jianfeng Lu y Lexing Ing. El objetivo de nuestra disección de hoy es desempacar su propuesta fundamental, que es un algoritmo rápido para lo que ellos denominan el ajuste de densidad periódico, aplicable a las famosas ondas de Bloch. Vamos a ver paso a paso cómo abordan este monumental problema computacional. Pero ya le adelanto a nuestra audiencia que no seré un público fácil. Analizaremos las concesiones matemáticas y los atajos teóricos que los autores proponen, porque, francamente, al leer los detalles hay partes de este estudio que me generan bastante escepticismo sobre su aplicabilidad real en la física de materiales. Soy bastante crítica con dejar las cosas al azar, literalmente. Y es un escepticismo totalmente comprensible, claro, porque estamos hablando de alterar la forma misma en la que simulamos la realidad microscópica. Un saludo a toda la audiencia por mi parte también. Pero bueno, como espero demostrar a lo largo de nuestra conversación de hoy, defenderé firmemente la genialidad y sobre todo la absoluta necesidad de este algoritmo. A ver, Lu y Jin no están tomando atajos por simple pereza o por conveniencia matemática. Están proponiendo soluciones brillantes que son indispensables para el avance de la ciencia computacional. Sin este tipo de innovaciones, simplemente nos quedaríamos atascados frente a problemas que son físicamente irresolubles por pura fuerza bruta. Estoy convencido de que es el único camino viable. Veremos si me convences conforme avancemos, que tiene tela. Empecemos estableciendo el contexto detallado, ese muro de la complejidad contra el que nos estrellamos, porque la introducción del documento nos lanza directamente a la parte más profunda de la piscina cuántica. Nos hablan de operadores hamiltonianos con potenciales periódicos. Esto está justo en su ecuación 1. Para sentar las bases de forma sencilla, definen este operador combinando una parte de energía cinética, es decir, el movimiento de las partículas, con un potencial que se repite en el espacio de manera constante, como la red de un cristal. A partir de ahí, apoyándose en la teoría de Bloch-Floquet, introducen las ondas de Bloch y la zona de Brillouin, que para simplificar representa el momento del cristal y que en el texto se denota con la letra K. Pero el concepto absolutamente clave de todo este andamiaje, la razón de ser del artículo, es el ajuste de densidad, o density fitting. En lugar de lidiar con funciones orbitales increíblemente complejas, para cada par de electrones por separado, que sería una locura, los científicos intentan aproximar algo llamado densidad de pares, utilizando un conjunto de funciones base auxiliares que lo vemos claramente en la ecuación 4. Es un intento de simplificar el caos cuántico. Exactamente. Es intentar domar ese caos. Porque, para ponerlo en una perspectiva un poco más terrenal, calcular la interacción de cada electrón con todos los demás electrones en un cristal perfecto es una tarea hercúlea. La densidad de pares multiplica literalmente la complejidad del problema. El ajuste de densidad es una técnica ya muy consolidada en química cuántica, que plantea una especie de tregua. Viene a decir, mira, en lugar de calcular todas estas infinitas interacciones punto por punto en el espacio, vamos a crear un conjunto de funciones más simples, unas funciones base, y ajustaremos nuestra densidad matemática compleja a estas bases más manejables. Es, en esencia, una forma de comprimir la información cuántica masiva sin perder la esencia física que necesitamos imperativamente para predecir cómo se comportará un material bajo ciertas condiciones de presión o temperatura. Claro. Comprimir suena muy bien en la teoría, pero aquí es donde chocamos de frente con el problema O a la cuarta, que es el problema original que este documento intenta resolver desesperadamente. Tradicionalmente, obtener los coeficientes de esta expansión usando el método clásico de mínimos cuadrados cuesta un tiempo computacional que escala a la potencia de 4. En el lenguaje de las matemáticas de la complejidad, esto se expresa como O de n a la cuarta, donde n es el número total de funciones orbitales que estamos considerando.
Para que nuestra audiencia visualice verdaderamente la magnitud de este desastre logístico, imaginemos que organizar este cálculo computacional es como organizar una cena formal, ¿vale? Si invitas a 10 personas, te cuesta un esfuerzo equivalente a 10.000, porque 10 elevado a la cuarta potencia es 10.000. Tienes que pensar quién se sienta con quién, qué comen, las alergias, cómo interactúan. Pero fíjate, si decides hacer un evento un poco más grande e invitas a 100 personas, el esfuerzo no se multiplica simplemente por 10. El esfuerzo salta a 100 millones de operaciones. Es una barrera absolutamente insuperable para cualquier máquina. Entonces, ¿qué significa todo esto? Yo me pregunto, ¿por qué necesitamos estos atajos matemáticos? ¿Por qué conformarnos con aproximaciones? Si la física cuántica requiere una precisión absoluta para diseñar nuevos materiales superconductores o fármacos de última generación, ¿no deberíamos simplemente invertir recursos en construir superordenadores más potentes en lugar de sacrificar la exactitud matemática en el altar de la velocidad? Pues si conectamos esto con el panorama general, la respuesta corta y tajante es que no. No podemos simplemente construir ordenadores más grandes porque chocaríamos ineludiblemente con los límites físicos del propio universo. Hablamos de límites reales, el consumo de energía global, la disipación de calor, la propia velocidad a la que la luz transmite la información en los procesadores de silicio. El problema de escalar a la cuarta potencia significa que, incluso con la computación más avanzada que podamos imaginar en las próximas 5 décadas, simular un sistema microscópico solo un poco más grande tomaría milenios en resolverse. Además, el documento señala un aspecto técnico crucial que a veces se pasa por alto, y es que el método convencional de ajuste de densidad no produce lo que ellos denominan una estructura separable. Y esta estructura separable es vital. Es el requisito previo absoluto para poder reducir los costes de memoria y procesamiento en los cálculos de estructura electrónica que vienen después de este paso. Así que la aproximación que proponen no es rendirse ante la dificultad. Es, literalmente, la única forma lógica y matemáticamente rigurosa de avanzar sin romper las leyes de la termodinámica. De acuerdo. Aceptemos por un momento ese argumento práctico. Aceptemos que necesitamos una ruta alternativa y más inteligente de hacer esto, porque la fuerza bruta de los superordenadores no nos salvará. ¿Qué proponen exactamente Lu y Ying? Esto nos lleva a la sección 2, la innovación principal del texto, donde los autores introducen su algoritmo 1 y hablan de un verdadero cambio de paradigma. Proponen un algoritmo que escala de manera muchísimo más amable para los procesadores. Su objetivo declarado es alcanzar un coste computacional de O de n grid por n al cuadrado por el logaritmo de n. En lugar de fijar las funciones base auxiliares desde el principio y luego sudar tinta para calcular unos coeficientes imposibles, replantean todo el juego, reestructuran el problema matemático completo y lo convierten en una selección de columnas. En su formulación matemática, específicamente en la ecuación 8, lo que buscan es una colección de puntos de cuadrícula, unos puntos en el espacio denotados como x sub mu, que representen de manera estadísticamente fiel a todas las densidades de pares posibles. Es un giro conceptual verdaderamente brillante. Para ilustrarlo, imagina que quieres conocer la intención de voto o la opinión política detallada de todo un país compuesto por 40 millones de ciudadanos. Preguntarles a todos, uno por uno, y cruzar sus respuestas en tiempo real sería incalculable. Nos devolvería esa pesadilla de la cuarta potencia que comentabas con la cena. Lo que hacen los matemáticos aquí, mediante esta técnica de selección de columnas, es similar a encontrar un grupo minúsculo de personas que estadísticamente representan a toda la población de manera casi perfecta. Es como realizar una encuesta electoral magistral. Encuentran a los 1000 ciudadanos cuyos rasgos, economía y opiniones son un espejo exacto de toda la nación. Encuentran esos puntos de cuadrícula, esos votantes clave, y basan absolutamente todo su modelo cuántico en sus respuestas. Una vez que tienes identificados esos puntos específicos y altamente representativos, las funciones base auxiliares surgen de manera natural mediante un ajuste de mínimos cuadrados que ahora es muchísimo más sencillo y rápido de resolver por la máquina. Vale, vamos a desempacar esto, porque aquí es donde el documento casi me pierde. Y creo sinceramente que, al menos en una primera lectura atenta, parece que los autores se meten en un callejón sin salida monumental. A ver, frena un momento, porque si revisamos las matemáticas con lupa, hay un obstáculo gigante. Para hacer esta mágica selección de representantes, el texto sugiere usar un algoritmo matemático clásico llamado QR pivotado, sobre la matriz de densidad general ρ. Pero hay un detalle crucial en el texto que no podemos pasar por alto de ninguna manera. Esa matriz inicial tiene una dimensión absolutamente inmensa.
No estamos leyendo las fórmulas completas en voz alta, pero para que se entienda la magnitud, estamos hablando de una matriz cuyas dimensiones combinan el cuadrado de los orbitales multiplicado por el cuadrado de los puntos de momento del cristal, la K, y todo ello multiplicado de nuevo por los millones de puntos de la cuadrícula. Es decir, una tabla de datos tan colosal que ni la memoria RAM entera del superordenador más potente de Europa podría abrirla de golpe. El propio documento admite sin rodeos que aplicar el algoritmo QR pivotado directamente sobre esta matriz costaría O de n grid por n a la cuarta por k a la cuarta. Esto es infinitamente peor que el problema original del que intentábamos escapar. Pasamos de un problema intratable a un monstruo que consume toda la memoria disponible en la red. Parece un diseño defectuoso desde el primer párrafo de esta sección. Ya veo por dónde vas. Y tienes toda la razón al señalar esa cifra monstruosa y la aparente contradicción. Y de hecho, fíjate, considero que es uno de mis momentos favoritos del documento por su honestidad intelectual. Los autores son completamente transparentes aquí. Admiten abiertamente en el texto que aplicar ese primer paso directamente es, usando sus propias palabras, prohibitivamente caro. Pero te aseguro que esto no es un error de diseño. Es simplemente la preparación del escenario. Es el planteamiento del problema en un nuevo formato matricial para poder aplicar el verdadero truco de magia que viene a continuación en el algoritmo 2. Han convertido un problema intratable de cálculo físico de coeficientes en un problema intratable de matrices algebraicas puras. ¿Por qué harían algo así, te preguntarás? Porque para las matrices algebraicas gigantes, a diferencia de la física cuántica cruda, la matemática moderna tiene herramientas de compresión verdaderamente espectaculares. Era estrictamente necesario llevar al monstruo a un terreno puramente algebraico donde tuvieran las armas adecuadas para derrotarlo. Y supongo que con ese truco de magia te refieres al algoritmo 2, la famosa proyección de Fourier aleatoria. Porque claro, para comprimir esta matriz gigante de la que hablábamos antes, de siquiera intentar buscar a esos votantes clave, los autores deciden tomar combinaciones lineales aleatorias de las filas de esa inmensa matriz de densidad, lo cual detallan en la ecuación 10. Cuando observamos el modelo matemático que proponen para este paso, vemos algo bastante desconcertante. Toman la tabla de datos colosal y básicamente la mezclan de forma aleatoria para aplastarla y hacerla mucho más pequeña antes de pasarle el escáner del algoritmo QR. Lo fascinante aquí es cómo ejecutan exactamente esa compresión, y es el verdadero núcleo de su innovación, el motor bajo el capot de todo el estudio. Porque no comprimen a ciegas de cualquier manera. El matiz crucial es que aprovechan algo llamado la estructura de producto tensorial de la densidad de pares ρ. Como la densidad es el producto de dos funciones orbitales distintas, los índices matemáticos que definen las filas, que ellos llaman n, k, ml, se pueden separar naturalmente en dos grupos independientes, nk por un lado y ml por el otro. En lugar de aplicar la proyección matemática sobre la matriz gigante completa, separan los componentes y proyectan directamente sobre la matriz orbital U, que es infinitamente más pequeña y manejable, como se ve claro en las ecuaciones 11 y 12. Imagínate que estás intentando reconocer la estructura de un rascacielos gigantesco en la oscuridad total usando solo una linterna muy fina. Apuntar metódicamente ladrillo a ladrillo tardaría años. Pero si enciendes luces estroboscópicas aleatorias desde distintos ángulos durante unos pocos segundos, tu cerebro puede captar la silueta y la estructura principal al instante sin ver cada detalle milimétrico. Las matemáticas aleatorias aquí funcionan exactamente como esos flashes estroboscópicos. Iluminan la estructura matemática subyacente operando solo sobre las piezas pequeñas, sin tener que construir ni medir el edificio entero en la memoria del ordenador. Al escuchar esa analogía de las luces estroboscópicas, tiene algo más de sentido visual, y es cierto que, al hacer esto, aprovechando el producto tensorial, el nuevo coste computacional cae drásticamente. El algoritmo final, según las conclusiones del documento, escala de una forma súper eficiente. En la práctica, el coste está dominado por el término cuadrático O de n grid por n al cuadrado, lo cual, debo admitir de buena fe, es una mejora colosal y sin precedentes frente a la pesadilla de la cuarta potencia. Y lo más impactante, es independiente de K, del muestreo de la zona de Brillouin. Afirman que los pasos más pesados ahora se resuelven a la velocidad del rayo usando la transformada rápida de Fourier, la famosa FFT. Pero, y este es un pero gigantesco en mi lectura crítica del texto, miremos de cerca la formulación del paso 2 de ese algoritmo 2 y la ecuación 12,
Están introduciendo números complejos unitarios que son generados de forma aleatoria. Los denotan como eta sub alfa. Están inyectando azar puro y duro en la ecuación central. Mi gran crítica, y creo que la de muchos puristas que nos escuchen, es la siguiente. ¿Cómo podemos confiar en cálculos cuánticos que el día de mañana se usarán para simular la fatiga de los metales en puentes, o diseñar componentes críticos de aviones comerciales, o sintetizar medicinas vitales, si el núcleo del motor computacional depende de proyecciones aleatorias y de, literalmente, tirar los dados informáticos en medio del cálculo? Es una reacción muy humana e intuitiva desconfiar profundamente de la palabra aleatorio cuando estamos inmersos en el mundo de la ciencia exacta y la física de precisión, lo entiendo. Pero la teoría moderna de matrices aleatorias, en la que se apoyan Lu y Jin, es matemáticamente increíblemente robusta. No se trata en absoluto de adivinar a ciegas o de tirar los dados esperando que haya suerte y salga un 6 doble. La teoría subyacente garantiza rigurosamente que las columnas importantes de la matriz original, aquellas que contienen la información física vital para la simulación, seguirán siendo las columnas predominantes en la matriz comprimida con una altísima probabilidad. Hablamos de una probabilidad que en la práctica es matemáticamente indistinguible de la certeza absoluta. El azar, en este contexto hiperespecífico, no introduce un caos destructivo. Al contrario, actúa como un filtro perfecto que elimina el ruido redundante para revelar la estructura esencial de la información de manera muchísimo más rápida. Es, a todos los efectos prácticos, un proceso determinista que simplemente se ha disfrazado inteligentemente con trajes de probabilidad para burlar los límites físicos del hardware. Bueno, la teoría probabilística suena muy elegante en papel cuando la explicas así, pero en la ciencia computacional sabemos que el papel lo aguanta todo. Vamos a llevar este algoritmo matemático directamente a la sección 4, la prueba de fuego, las validaciones numéricas. Cuando los autores lo ponen a prueba, no se quedan en castillos en el aire o conjeturas teóricas, programan su algoritmo en código real y lo ejecutan. Y nos proporcionan bastantes detalles técnicos sobre cómo configuraron los experimentos en 2 y 3 dimensiones. Usan mallas de prueba simples, mallas cuadradas en 2 dimensiones y cúbicas regulares en 3 dimensiones. Emplean potenciales periódicos localizados, específicamente basados en distribuciones gaussianas y de norma máxima, esto está en las ecuaciones 19 y 20, utilizan una discretización moderada de 48 puntos por dimensión en 2D y 24 puntos en 3D. Y solucionan este enorme sistema usando un solucionador llamado LVPG. Y aquí quiero hacer una brevísima pausa, porque utilizan esto junto a una técnica llamada precondicionamiento laplaciano inverso. Suena chino, lo sé, pero básicamente actúa como un suavizante matemático. Aplana las inestabilidades del cálculo para que el procesador no se bloquee. Finalmente, miden los errores de sus resultados usando la métrica L² y la métrica de Coulomb. Detengámonos un segundo vital en esas métricas de evaluación, porque son la clave absoluta para saber si esto sirve para algo más que para publicar un artículo bonito. La métrica L² es simplemente una medida matemática estándar de desviación. Te dice si los números cuadran a nivel global. Pero la métrica de Coulomb es la que realmente le quita el sueño a un físico de materiales. Esta métrica mide el error específico en la repulsión electromagnética real entre los electrones simulados. Demostrar empíricamente que el error algorítmico es marginalmente bajo en esta métrica de Coulomb significa que el atajo matemático no ha roto la física subyacente. Significa que el algoritmo conserva intacta la integridad de las interacciones cuánticas. Pues aquí es donde se pone realmente interesante el debate, porque revisé minuciosamente las figuras 1 a 4, donde presentan sus exhaustivos gráficos de resultados, y tengo que atacar frontalmente el diseño de este experimento inicial. Los potenciales que eligen, los V sub c, están, según las propias palabras de los autores, centrados en el origen y son esféricamente simétricos. Además, como mencionamos, operan exclusivamente en mallas cuadradas y cúbicas simples. Yo argumento, siendo muy crítica, que este es un escenario demasiado idealizado, un entorno casi esterilizado. Los cristales y los materiales que construimos en el mundo real están plagados de defectos estructurales, impurezas químicas y geometrías asimétricas sumamente complejas. Si los autores solo han demostrado que su motor probabilístico funciona en esferas perfectas encerradas en cajas impecables, ¿demuestra esto realmente su utilidad práctica en las trincheras de la ciencia de materiales moderna? Comprendo perfectamente la objeción.
Esa es la eterna tensión, el tira y afloja histórico entre la matemática aplicada teórica y la física experimental. Pero en el rigor de la física computacional, las reglas dictan que primero debes probar irrefutablemente que el motor de tu coche funciona a la perfección en un banco de pruebas controlado y estéril antes de llevarlo a una pista de tierra llena de baches. Este diseño experimental aséptico está meticulosamente pensado para aislar el comportamiento del algoritmo de cualquier variable externa que pudiera enturbiar los datos. Y fíjate, los resultados que muestran las curvas de sus gráficos son contundentes frente a esa crítica. Primero demuestran visualmente que el número de bases auxiliares necesarias crece de manera casi puramente lineal con respecto a n, y es prácticamente independiente de la cantidad de puntos de muestreo k. Segundo, el tiempo de ejecución de la CPU crece de forma cuadrática tal y como predijeron, y casi no se ve penalizado al aumentar la resolución del momento cristalino. Y tercero, los errores relativos, tanto en Coulomb como en L al cuadrado, se mantienen bajo un control estricto, limitados por un pequeño factor multiplicado por el nivel de precisión objetivo de 10 a la menos 5. Esto plantea una pregunta importante para nosotros. ¿No es asombroso desde la ingeniería de software que hayan logrado aislar matemáticamente el factor tiempo del tamaño de la zona de Brillouin-K? ¿Esto hace que el cálculo sea viable hoy en día? Sí, debo ser justa y conceder que observé esa constancia en las curvas de las figuras, tanto en 2 como en 3 dimensiones. Las líneas de tiempo de ejecución se superponen de manera casi idéntica, sin importar si el factor de muestreo K es más alto o más bajo. Evaluando todo el conjunto, admito que los datos empíricos que presentan respaldan sus afirmaciones teóricas de manera muy sólida, al menos como prueba de concepto básica. Ha sido un recorrido analítico sumamente denso entre matrices y tensores, así que vamos a pasar a nuestro bloque de conclusiones claras para estructurar los aprendizajes de esta inmersión profunda. Quienes nos escuchan merecen un mapa claro después de tanta fórmula. Punto número 1. El problema fundamental. El método convencional de ajuste de densidad periódico es prohibitivamente lento. Escala a O de n a la cuarta, lo cual es un muro de ladrillo absoluto para simular sistemas cuánticos grandes. Perfecto. Punto número 2. La innovación conceptual. Los autores logran evadir este estancamiento reformulando completamente el problema, como una selección de columnas. Su objetivo pasa a ser encontrar un conjunto representativo de puntos de la cuadrícula que posean la capacidad estadística de representar el comportamiento de toda la inmensa densidad de pares, la analogía de la encuesta electoral perfecta. Punto número 3. El motor del algoritmo. Para lograr esa selección sin que las matrices exploten la memoria del ordenador, emplean la proyección de Fourier aleatoria. Y la clave maestra es que aprovechan la estructura de producto tensorial, permitiéndoles usar el azar dirigido para comprimir la información, reduciendo el coste de tiempo real a un escalado cuadrático infinitamente más dócil, O de n grid por n al cuadrado. Y el punto 4, la prueba de fuego empírica. Los datos rigurosos extraídos de sus experimentos en 2 y 3 dimensiones validan la increíble escalabilidad de velocidad y la precisión física del modelo, manteniendo en todo momento un margen de error estable y predecible en torno a 10 a la menos 5, independientemente del muestreo de la zona de Brillouin. Un resumen impecable, que nos deja, para terminar, con un pensamiento provocativo final. Hemos dedicado este rato a entender cómo, inyectando deliberadamente aleatoriedad y probabilidad matemática, se ha logrado engañar a los límites absolutos del hardware informático para simular el universo a nivel cuántico. Si la proyección aleatoria es lo que nos salva aquí de la cuarta potencia, me pregunto ¿qué otros problemas gigantescos que hoy consideramos imposibles de calcular por fuerza bruta, como el complejísimo plegamiento de las proteínas, las simulaciones del cambio climático o predecir la macroeconomía mundial, están a solo un buen truco de proyección aleatoria de ser finalmente resueltos? Es una reflexión fascinante para que nuestra audiencia explore por su cuenta. Sin lugar a dudas, es la lección perdurable de este trabajo. A veces, para encontrar el orden y la precisión máxima en el universo, tienes que estar dispuesto a abrazar y domesticar una pizca de caos matemático bien dirigido. Con ese poderoso pensamiento cerramos nuestro exhaustivo análisis de hoy. Un agradecimiento enorme a quienes nos escuchan por habernos acompañado con tanta atención en este denso recorrido por las fronteras de la matemática computacional. Seguiremos explorando los documentos que dan forma al futuro de nuestra tecnología. Hasta la próxima inmersión profunda.